¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Libro del profeta Ageo. Es un libro que pertenece a una sección de la Biblia que se llama los profetas menores. Esta sección de la Biblia que se llama los profetas menores no quiere decir que se llamen menores estos profetas porque sean inferiores o porque las profecías que hayan dado sean menos importantes que la de los profetas mayores. No, para nada, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada. O sea que estos libros de los profetas menores son exactamente igual de inspirados que cualquier libro de los profetas mayores, cualquier evangelio, cualquier libro histórico, poético, el libro de Apocalipsis, cualquier libro es igual de importante. Se llaman profetas menores por una razón muy sencilla: simplemente profetizaron menos. No hay más. Amén. Este libro del profeta Ageo tiene solo 2 capítulos, un total de 38 versículos. En cambio, el libro del profeta Isaías, el profeta Isaías es un profeta mayor, contiene un contenido extenso de 66 capítulos. Simplemente por eso Isaías es un profeta mayor y Ageo un profeta menor. Este libro, el libro del profeta Ageo, es un libro poco popular. Es un libro que, fíjense, yo he tardado casi 2 años de convertido para conocer de este libro. Es un libro que se suele predicar poco desde un púlpito. Yo lo digo desde aquí. Nunca he escuchado en la vida desde un púlpito decir: vamos a hacer lectura del libro del profeta Ageo. Nunca. Pero me da pena porque realmente es un libro que tiene un contenido tan enriquecedor. Amén. Y un contenido que nos puede traer de carácter exhortativo, que nos puede ayudar a cambiar y a forjar nuestro carácter para el Señor, impresionante. Contiene este libro 4 mensajes que Dios da por medio del profeta que son impresionantes. Los versículos que he citado solamente contienen el primer mensaje. Así que, antes de entenderlos, vamos a tratar un poquito del contexto histórico en el que está hablando este libro, porque es muy, pero muy imprescindible conocer el contexto histórico de los profetas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los profetas profetizaron, los profetas del Antiguo Testamento, de Dios para el pueblo. Cuando el pueblo necesitaba aliento, Dios hablaba por medio del profeta y alentaba al pueblo. Cuando hacía falta exhortación, como es en este caso, Dios hablaba por medio del profeta al pueblo, exhortándolos. Por eso es necesario conocer el contexto histórico para ver por qué dijo esto el profeta. Vamos rápidamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Dice el versículo 8 que comenzó a reinar en el pueblo un hombre de 18 años llamado Joaquín. Versículo 9 dice: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice ya el versículo 10 que en aquel tiempo subieron hasta Jerusalén los siervos de Nabucodonosor juntamente con Nabucodonosor. ¿Para qué? Para conquistar Jerusalén. Ahora dice la versión de la Biblia de las Américas que en el momento que llegaron, dice la Biblia, y el rey Joaquín se rindió delante de ellos. Se rinde delante de ellos, no sale a pelear por el pueblo, no, se rinde. Y ahora cuando se rinde, entran el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, entra al templo, lo destruye todo. Hermanos, el templo que había sido construido, que era necesario, un inciso, era necesario el templo para poder adorar a Dios en el Antiguo Testamento. Sin templo no se podía adorar a Dios. Ahora bien, pasa esto, pero no es lo peor. Porque al final, si destruye el templo y se queda ahí, se reconstruye un templo nuevo y ya se puede adorar a Dios. Y ya está. No, se coge al pueblo judío y se lo lleva cautivo a Babilonia. Están 70 años cautivos en Babilonia. Pero llega un día, en el año 539, Ciro el Grande, rey de Persia en aquel momento, conquista la ciudad de Babilonia. Ahora, cuando la conquista, pasa un año, al año siguiente, año 538 después de Cristo, emite un edicto que deja a los judíos y permite a los judíos que vuelvan a Jerusalén con el único fin, que reconstruyan el templo. Hermanos, 71 años sin adorar a Dios, 71 años sin templo. No es poco.
llegan a Jerusalén y comienzan las obras de la reconstrucción del templo para poder adorar a Dios. Buena noticia, ¿verdad? Pues no, hermanos. Libro de Esdras, capítulo 4, dice que los pueblos cercanos oyeron de que los que habían vuelto de la cautividad estaban reconstruyendo el templo. Cuando se enteran van a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? El rey del pueblo en aquel momento. Y le dicen: Zorobabel, ¿nos dejas edificar contigo? Dice Zorobabel: no. ¿Por qué? Es más ayuda para reconstruir antes el templo. ¿Por qué no? Zorobabel tenía constancia que los pueblos cercanos adoraban a dioses paganos y no quería que ellos participaran en la reconstrucción del templo para Dios. Pues ahora, ¿estos qué hacen? Dice el versículo 4: el pueblo de la tierra, hablando de los pueblos cercanos, de estos pueblos cercanos, dice: intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y desgraciadamente el pueblo dejó de edificar. 71 años después vuelven a Jerusalén, y cuando tienen libertad para volver a reedificar el templo, se cierran las obras. ¿Por qué? Por miedo. Vamos, seguimos leyendo, haciendo lectura del libro de Esdras, capítulo 5. Dice los versículos 1 y 2, precioso: profetizaron Ageo y Zacarías a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Me hace mucho bien ver que lo que no pudo hacer Ciro el Grande ni tiene un edicto, sino que por miedo frenaron las obras, la palabra de Dios por medio de los profetas hizo que el pueblo reconstruyera el templo. El templo estaba, hermanos, en ruina. El pueblo estaba en ruina. El pueblo estaba haciendo las cosas que no debían de hacer. El pueblo no estaba tomando a Dios como la prioridad. Estaban a verlas venir. No ha llegado el tiempo para reconstruir el templo, pero vino palabra de Dios por medio del profeta, y el pueblo se vio soltado de parte de Dios y dijo: vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir el templo para adorar a Dios. Pero no nos vamos a adelantar. Este texto es después de la profecía del profeta Ageo, porque dice: profetizaron Ageo y Zacarías, que son los profetas post-exilio, después del exilio. Vamos a la profecía del profeta Ageo. De los 4 mensajes que da, el primero se encuentra en los textos que yo he leído al principio, y dice el versículo 2. Voy a terminar muy rápido. Expongo estos textos brevemente, una aplicación y me bajo. Versículo 2. No ha llegado aún el tiempo de que el pueblo decía: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y ahora Dios dice por medio del profeta, versículo 4: es tiempo para vosotros, para habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5, profundo. Dice Dios de nuevo: meditad bien sobre vuestros caminos. Les llama a examinarse. ¿Por qué les llama a examinarse? Muy sencillo: porque no tenían la prioridad en Dios. Ponían excusas: no ha llegado el tiempo. Antes, cuando estaban en Babilonia, normal, estaban cautivos, no podían, pero ya en Jerusalén, con toda la libertad, por miedo, no edificáis el templo y ponéis excusa que no ha llegado el tiempo. Y dice Jehová: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Es decir, la casa de Dios sin edificar, por miedo. Mi casa perfecta. No es normal esto, hermanos. No es normal, que el templo no era cualquier cosa. El templo era necesario para adorar a Dios. Y desgraciadamente muchas veces, hermanos, nosotros somos así. A veces no priorizamos las cosas de Dios. A veces, os cuento, en Gijón hacemos reuniones de jóvenes los miércoles y los sábados. Y la hora que tenemos establecida son las 10:30. Y hay gente que dice: no voy a la reunión porque es muy tarde. Es muy tarde, y después al día siguiente, muy tarde. Y después, si estoy hasta las 2 o las 3 de la mañana por la calle con un amigo, charlando y hablando tan tranquilo, claro, pero para venir a orar a Dios y para escuchar la palabra, no. ¿Eso qué es? Excusa, mentira. Eso es no tener las cosas de Dios como prioridad. Eso no es que no puedas, es que tú mismo en tu cabeza te dices: no es tiempo para edificar la casa de Dios.
pero realmente sí tienes tiempo. Digo, no, es que no tengo mucho tiempo para orar, no tengo tiempo para orar, no, pero después, para estar perdiendo el tiempo con la televisión, con el TikTok, con el teléfono, tengo tiempo. No, es que yo no estudio la Biblia, yo no estudio la Biblia porque yo no entiendo, yo no estudio la Biblia porque, bueno, yo no tengo tiempo, bueno, yo no estudio la Biblia porque, no, excusa, realmente, si priorizamos las cosas de Dios, sacamos tiempo, sacamos capacidad, sacamos lo que queramos. Lo que pasa es que es fácil poner excusas como el pueblo. No ha llegado el tiempo, pero hoy quiera Dios que hable de la palabra a tu conciencia y te diga, medita bien sobre tus caminos. Que Dios os bendiga mucho.